Vamos rápidamente a leer la primera pregunta. La pregunta dice así: el deber de argumentar encuentra su razón de ser en alternativa A, los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho; alternativa B, en el principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos; alternativa C, en el principio constitucional de legalidad en el ejercicio de los poderes públicos; alternativa D, un imperativo moral. Bien, doctoras y doctores, ¿qué información deberíamos manejar para poder enfrentar esta primera pregunta? Pues vamos aquí a nuestra pizarra y vamos a pasar a compartir ciertas categorías, ciertos conceptos relevantes, relativos o vinculados a lo que ha sido o lo que es materia de esta pregunta. Bien, entonces vamos a, en primer lugar, tener en cuenta, bien, ¿por qué es importante argumentar? Bien, habría que tener en cuenta para empezar que la labor argumentativa o la tarea de argumentar, bien, no es otra cosa que una manifestación de poder, ¿de acuerdo? Cuando nosotros argumentamos, estamos ejerciendo una condición, ya sea de poder, de autoridad, y esto nos obliga a comprender que en el ámbito de la argumentación hay dos tipos de poderes que pueden tener lugar: el poder público y el poder privado. Ambas expresiones de poder público y privado requieren bajo ciertas circunstancias justificar o motivar alguna decisión que se va a adoptar. Por lo tanto, la actividad argumentativa podríamos decir que no es exclusiva del poder público, también se puede presentar en el ámbito privado. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que si bien es cierto la actividad argumentativa podría estar presente en ambos escenarios, particularmente el escenario en el que la actividad argumentativa se hace patente, necesaria, indispensable o particularmente relevante es en el ámbito del poder público. ¿Por qué razón? Porque el poder público está premunido de una serie de facultades que no comparte con el poder privado. ¿Qué cosas puede hacer el poder público que no puede hacer el poder privado? Bueno, para empezar, el poder público puede autorizar o no el desarrollo de ciertas actividades privadas. El poder público puede suspender o clausurar actividades que de pronto nosotros como privados ya veníamos desarrollando, o incluso el poder público nos puede imponer sanciones como multas o penas privativas de la libertad, cosa que, dicho sea de paso, no puede hacer el poder público, perdón, el poder privado. Esto es bien importante. Si ustedes advierten, poder público y poder privado, si bien en ambos casos estamos hablando de la manifestación de autoridad, las capacidades de las autoridades públicas, producto de la función que se les ha confiado, son sustancialmente distintas a las del privado. Esto nos permite entender otra categoría importante presente en la pregunta número 1. En vista de las facultades o capacidades propias del poder público, resulta que esto permite comprender por qué el principio de legalidad se va a aplicar de manera distinta, sea que el poder que tengo por delante es poder público o poder privado. Y es que, claro, si el poder privado no está premunido de estas facultades porque decimos que son propias del poder público, esto permite comprender por qué en el ámbito privado el principio de legalidad va a actuar bajo la regla de la libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se resume en una máxima que está incluso en la Constitución, que dice: nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni impedido de hacer aquello que ella no prohíbe. Esa comprensión o máxima del principio de legalidad tiene lugar en el ámbito privado porque el privado no tiene estas capacidades propias del público. Ahora preguntémonos, ¿qué pasaría si el poder público ejerciera sus facultades o funciones que son tan particulares y de mayor intensidad en nuestras libertades? ¿Qué pasaría si ejerce esas facultades bajo la regla de la libertad, como ocurre en el ámbito privado? Creo que todas y todos vamos a convenir en que eso sería sumamente peligroso. Para poner un ejemplo, sabemos que la autoridad policial está facultada para privarnos de la libertad personal. ¿Qué pasaría si yo le digo al policía que puede ejercer esa facultad bajo la regla de la libertad? Es decir, que lo que no está prohibido está permitido. Creo que los escenarios de abuso serían manifiestos.
Eso explica por qué este principio de legalidad en el ámbito público no se va a comprender como en el ámbito privado bajo la regla de la libertad, sino que en el ámbito público el principio de legalidad se va a comprender como una habilitación. ¿Qué quiere decir que se va a comprender como una habilitación? Que para asegurarnos que el poder público no ejerza de manera arbitraria, de manera libre o antojadiza esas facultades o funciones que le son intrínsecas al poder público, vamos a asegurarnos que el poder público solamente haga aquello que la ley le permite hacer. Por lo tanto, en el ámbito público, el principio de legalidad se va a traducir en una habilitación normativa, en una habilitación para actuar. En otras palabras, si queremos que un policía nos pueda privar de la libertad personal a alguien, seremos nosotros los que a través del principio de legalidad le vamos a decir cuándo puede detener. Si creemos que la municipalidad debería cancelar licencias de funcionamiento, producto de que de pronto el establecimiento público pueda resultar peligroso para las personas que concurren a él, pues entonces será la ley la que tendrá que facultar a la municipalidad a proceder de esa manera. De forma tal que si la ley no la faculta, la autoridad pública no va a poder actuar. Esto entonces nos permite entender esa interesante e importante diferencia. La autoridad pública solamente va a hacer aquello que la ley le faculta a hacer. Dicho esto, entonces, ya tenemos cómo se maneja el principio de legalidad en el ámbito público y privado, y como hemos visto en la pregunta número 1, justamente en la pregunta 1, advertíamos que entre las opciones que se nos pide identificar como la respuesta correcta, se hace referencia al principio de legalidad en el ámbito de los poderes públicos. Pero resulta que en las alternativas hay más información, porque en las alternativas también se hace referencia al principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿Y qué es esto del principio de interdicción de la arbitrariedad? Bueno, lo que sucede es esto. Si seguimos con la explicación del poder público, hay que tener en cuenta para responder la primera pregunta también que en el poder público hay dos tipos de potestades con las que vamos a tener que lidiar. Tenemos las potestades regladas. Bien, tenemos las potestades regladas y tenemos las potestades discrecionales. Bien, tenemos entonces en el ámbito del poder público, repito, potestades regladas y potestades discrecionales. ¿Cuál es la diferencia entre potestades regladas y potestades discrecionales? En el ámbito de las potestades regladas, el margen de acción de la autoridad es súper estricto, porque en el ámbito de las potestades regladas, la autoridad se debe limitar a ejecutar lo que la norma legal establece. En cambio, en el ámbito de las potestades discrecionales va a haber un espacio, un ámbito de estimación, para que la autoridad pueda valorar y determinar cuál considera que sería la decisión más adecuada. Entonces, cuando la potestad es reglada, el margen de acción de la autoridad pública es estricto. Valga decir, ejecutar lo que la norma ordena. Cuando el margen de acción de la autoridad es discrecional, ese margen de estimación implica que ella va a poder valorar, según las circunstancias, las condiciones, cuál podría ser la medida o decisión de pronto más adecuada. El hecho de que en las potestades discrecionales, haya un ámbito de estimación genera un temor, que es cómo puedo yo evitar caer de la discrecionalidad en la arbitrariedad. Esto explica por qué en el ámbito de las potestades discrecionales particularmente se hace patente la necesidad de hacer valer el principio, bien, el principio de interdicción, bien, de interdicción de la arbitrariedad. Porque como en las potestades discrecionales, vuelvo a insistir, la autoridad tiene un margen de apreciación, un margen de estimación para evaluar qué decisión, qué medida podría ser la más adecuada según los hechos del caso, esa discrecionalidad no debe caer en arbitrariedad. Y para no caer en arbitrariedad, la autoridad que tiene potestad discrecional, igual, a pesar de tener un margen de estimación, tiene que justificar su decisión. ¿Y qué elementos debe considerar una autoridad en ejercicio de potestad discrecional para justificar su decisión?
Bueno, va a tener que hacer referencia a principios, reglas y criterios. En base a los principios, en base a las reglas y en base a los criterios, las autoridades que tienen potestades discrecionales van a tener elementos para justificar la decisión que hayan adoptado. Entonces, en alusión o en vista de todo lo que hemos advertido, vamos a volver a la pregunta número 1 para poder identificar cuál sería la respuesta correcta. Muy bien, si volvemos a la pregunta número 1, tenemos entonces ahora sí bastante información que nos puede ser de utilidad para evaluar las alternativas que tenemos aquí a la vista. Vamos a ver. A ver, la alternativa A dice los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho. Esa alternativa hay que tomarla con pinzas y hay que tener mucho cuidado porque puede inducirnos error. Primero partamos de entender que no es lo mismo fundamento constitucional del Estado de Derecho que el Estado constitucional de Derecho. Son dos expresiones que parecen semejantes pero no son lo mismo y les voy a explicar por qué. La categoría Estado de Derecho, primero tengamos en cuenta que puede ser comprendida de dos maneras. Bajo el positivismo diríamos que todo Estado es Estado de Derecho porque todo Estado se expresa a través de normas jurídicas, incluso una dictadura. Bajo la noción positivista del Estado de Derecho sería Estado de Derecho porque es manifestación precisamente de ese poder que el Estado está ejerciendo. Una concepción justnaturalista del Estado de Derecho supondría que para que un Estado califique como tal, tendría que respetar ciertos principios, valores, derechos. Entonces, si tenemos en claro que el Estado de Derecho acepta o soporta dos acepciones, entenderemos que hacer alusión a los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho no va a ser suficiente. Con mayor razón si consideramos que incluso una Constitución podría ser un elemento que pueda estar vigente en un esquema o un Estado que materialmente incluso pueda ser manifestación de arbitrariedad. La razón entonces, por estas razones, por eso mismo la pregunta número 1 no nos debe llevar a la alternativa A. He visto que ya la doctora Rosario, ¿no? La doctora Rosario nos ha dicho la alternativa B como correcta. Vamos a dejar la alternativa B en el aire, ¿no? Vamos a dejarla ahí todavía porque quisiera abordar las otras opciones, ya que veo que hay otro colega que también ha señalado la alternativa B como correcta. Permítame atacar las otras opciones y volvemos a la alternativa B. La alternativa C dice, en el principio constitucional de legalidad en el ejercicio de los poderes públicos. ¿Por qué esta opción no la debemos señalar como correcta? Porque se han advertido, producto de la explicación que les he dado, en estricto, el principio de legalidad en el ámbito de los poderes públicos implica que la autoridad pública solo puede hacer aquello que la ley le permite hacer. Si yo digo que el deber de argumentar encuentra asidero, soporte en el principio de legalidad, yo estaría diciendo que la obligación de argumentar es como consecuencia de que la ley así lo dice. A tal punto entonces de que si la ley no habilita, no establece la presunta obligación de argumentar, las autoridades públicas no tendrían la obligación de hacerlo. Por lo tanto, no podemos sustentar el deber de argumentar en el principio de legalidad. La alternativa D tampoco la podemos señalar como correcta, lo cual ya nos lleva a confirmar lo que ustedes muy bien han dicho a través del chat, que la respuesta correcta es la alternativa B. Pero ¿por qué la alternativa D no sería la opción correcta? Porque la alternativa D alude a un imperativo moral. Y esto también merece una explicación. ¿Qué cosa es un imperativo moral? Un imperativo moral es una obligación, bien, es un mandato que yo me comprometo a cumplir, pero porque creo que es lo correcto para mí, ¿ok? Es decir, un imperativo moral, repito, es un mandato, es una obligación que yo me comprometo a cumplir porque creo, considero que es lo correcto, lo justo para mí. Es decir, si yo dijera que el deber de argumentar encuentra su razón de ser en un imperativo moral, estaríamos diciendo que el deber de argumentar es un mandato que las autoridades asumen por decisión propia, porque ellas creen que es lo correcto, porque ellas creen que es lo justo. Y eso no es lo pertinente porque si sostuviéramos eso, entonces estaríamos condicionados a la moralidad de cada autoridad para entender cada cual cuándo merece o debe finalmente sustentar o justificar su decisión.
Vistas entonces las opciones, nos quedamos con la alternativa B como correcta, pero no solamente por descarte, sino que si seguimos la explicación que hemos dado en la pregunta número 1, yo les decía, ¿por qué las autoridades deben argumentar? Porque las autoridades públicas, sobre todo cuando estamos ante potestades que no son regladas, sino que son discrecionales, como hay un margen de estimación, como hay un margen de apreciación para que la autoridad adopte una medida, adopte una decisión, que tenga un margen de estimación o apreciación, no es un elemento que me pueda justificar el cualquier medida, el cualquier decisión. Yo, a pesar de tener una potestad discrecional, si me decanto por la opción A, B, C o D como las alternativas o medidas que voy a disponer, igual las tengo que justificar. Igual tengo que dar las razones por las cuales, a pesar de haber tenido varias alternativas para actuar, me he decantado por alguna en particular. En ese sentido, entonces, como muy bien han señalado a través del chat, bien, resulta que la opción o alternativa correcta es la alternativa B. Me dicen, ¿opera solo en los ámbitos públicos? Doctor Zárate, ya lo había precisado por si acaso antes, bien, ya lo había precisado antes y lo había dicho desde el punto de partida, por si acaso en la pregunta 1, partí de señalar que el deber de argumentar no es exclusivo de los poderes públicos. Lo dije al inicio, por si acaso, de la explicación conceptual. Eso fue el punto de partida para luego caer en por qué en el particular caso de los poderes públicos la actividad argumentativa se hace sobre todo más necesaria todavía. Bien, dicho esto entonces, la respuesta correcta en la pregunta número 1 vendría a ser la alternativa B, en el principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos. Muy bien.